Bueno, cordial saludo. Bueno, el día de hoy vamos a realizar la presentación del desarrollo de las clases pues, presenciales. El tema que nos correspondió fue el de la regla de la cadena y derivadas implícitas. Los integrantes del grupo son Justin Ortega, Juliana León y quien les habla, Julie Saiz. Bueno, para la clase 1 teníamos pensado hacer una carrera de obstáculos matemáticos por grupo. En cada obstáculo que los compañeros iban pasando, se les iba a entregar una parte de la regla de la cadena. Al finalizar, pues, el ejercicio, el grupo debía armar, pues, con cada papelito armado, la regla de la cadena en general, la ecuación de la regla de la cadena. Esa es nuestra primera parte de la clase 1. Ya como siguiente íbamos a realizar lo que era ya entrándonos más a la regla de la cadena. Entonces, ¿en qué consiste la regla de la cadena? La composición de funciones, es decir, pues lo que ocurre en F depende de lo que ocurre en G. En esta parte ya se iba a hacer el uso de los algoritmos y ejercicios que permitían una mejor pues, comprensión del uso y la aplicación en dichos casos de la regla de la cadena y cuándo debía hacerse esta aplicación. Bueno, los ejercicios propuestos que vamos a tener en la clase son los que se están presentando. Estos ejercicios están solucionados ya en los otros videos. Como pueden observar, se les iba a dar ejercicio por ejercicio, mirar cómo aplicábamos la regla de la cadena, qué aspectos de las derivadas debíamos tener en cuenta. Los otros ejercicios con respecto ya a la variación eran los que se están presentando. Entonces, eran como en qué intervalos de la función f de x crece y en cuáles decrece. Aquí en estos ejercicios se quería ver como la variación, ¿sí? Igualmente, estos ejercicios están pues respondidos en los otros videos. Otro de estos ejercicios será en qué intervalo de valores x la función f de x está disminuyendo, considerando que la derivada depende del signo sin, o sea, seno. Bueno, aquí también se quería ver cómo la variación con respecto a la regla en la cadena. Estos ejercicios y los demás que vamos a presentar ya están solucionados en los siguientes videos. Listo. Bueno, ya después de haber aplicado algorítmicamente y viendo la variación en los ejercicios, se iban a proponer una serie de situaciones problema teniendo en cuenta el contexto de la vida cotidiana. Estos ejercicios se iban a hacer de acuerdo a la distribución de los grupos. ¿Qué se querían con estos ejercicios? Son 3 problemas que se iban a proponer por diferentes grupos. Uno de estos es el que se está presentando como la población de una colonia de bacterias depende de la temperatura del ambiente. Suponemos que la temperatura depende del tiempo y la fórmula iba a ser la que se presenta. Y la población depende de la temperatura. PT 1000 por E a la 0.1T. ¿Sí? La pregunta que los grupos debían resolver es, ¿cuán rápido está pues, creciendo la población con respecto al tiempo cuando T es igual a 5 horas? ¿Qué se querían con estos ejercicios? Se quería ver la solución que los diferentes grupos se les daban, cómo abordaban el problema en el grupo, qué estrategias implementaban para la solución de estos ejercicios y a su vez también mirar como qué recursos utilizaban o cómo medían especialmente la regla de la cadena en estos ejercicios. Otro de los problemas es de lo que, el que estamos presentando, que ya va ligado a la frecuencia cardíaca, da pues como las operaciones utilizadas, en el oxígeno de la sangre está representada por la letra O, el esfuerzo físico por la E y pues ya la frecuencia cardíaca que es H. Entonces, pues se quería relacionar esto nuevamente con la regla de la cadena. Se quería pues ver cómo los diferentes grupos que les correspondían este problema daban como la solución.
Entonces, este es otro problema, también iba relacionado con la temperatura del agua, se les da la ecuación y se les da pues la pregunta que querían. Para estas situaciones, problemas, se les entregaba una clase antes. Ellos iban a tener el tiempo hasta, digamos, se les entrega el lunes y tienen de lunes a miércoles para que lo leen como lo piensen, leen una solución. Y pues hagan presentación o lo que quieran hacer para mostrárselos a sus compañeros. Ya después, en la siguiente clase, que es la clase número 2, ya va la exposición de cómo primero tuvieron esos abordajes de los problemas, las dificultades que se les presentó, las soluciones que les dieron, cómo vieron relacionada la regla de la cadena, y esto iba a ser presentado a todo el curso. Para la evaluación, nosotros pues íbamos a tener un porcentaje ahí de evaluación, pero entonces se iba a partir de una rúbrica. La rúbrica es la que se les está presentando. Cada grupo va a evaluar a cada uno de los grupos de expositores. O sea, los grupos del salón iban a evaluar al grupo que iban exponiendo. Entonces, iban a resolver las siguientes preguntas que se les presentan en la rúbrica. Cómo el grupo interactúa y pregunta, control del tiempo, manejo del tema. El grupo pues responde las preguntas sugeridas en la clase, la organización del aula y pues eso iba a tener una escala de 1 a 5. 1 siendo muy bajo y 5 siendo superior. Estas rúbricas se les entregaban a cada grupo. Ellos debían mirar los aspectos que deberían tener en cuenta para evaluarlos y pues darle pues la nota correspondiente teniendo en cuenta pues todas las preguntas que hicimos anteriormente en la rúbrica. En la clase 3 ya se iba a hablar de las derivadas implícitas. Entonces se iba a empezar con el concepto de las derivadas, de la función explícita y la función implícita. ¿Qué características tenía cada una? ¿Cómo se diferenciaban? ¿Cómo se clasificaban? Y cómo identificábamos esas funciones, ¿sí? También se les, partiendo de lo anterior, de la explicación, se les iba a proponer unos ejercicios. Estos ejercicios debían resolverlos por derivada implícita, teniendo en cuenta las características, cómo se solucionaban, se les proponía pues ejercicios algorítmicos, como los que se están presentando, también pues se iba a dar como el paso a paso, despejar la variable y todo eso demás que tiene que ver con la derivada implícita. Estos ejercicios de igual manera están respondidos en los siguientes videos pues, de mis compañeros. También se iban a dar ejercicios con respecto a la variación, ¿sí? Entonces, se les haría preguntas como la función implícita que cumple esta ecuación es creciente o decreciente en el punto y pues se ponía la ecuación. Otro de ellos es en qué condiciones la curva definida es creciente respecto a x, qué condiciones deben cumplirse para que dy sobre dx sea mayor que 0. Y pues nuevamente se quiere mirar cómo podemos aplicar esto, ya aplicando no solo la regla de la cadena, sino diferentes ya reglas. Y mirar pues cómo ellos van aplicando esto de la derivada implícita. Y pues esta sería nuestra organización de las clases si fuera presencial. Y listo.